es una relación viva con una persona, ¿ok? Obviamente ya vamos a ver quién es esa persona. Religiones son, ahora sí, el catolicismo romano clásico, testigos de Jehová, si soy hinduista, soy practicante de una religión. Pero en realidad, la relación que tenemos con Jesús, que es lo que nos da el cristianismo y no la religiosidad, es a través de esa relación con Jesús, pero siendo una relación viva, una relación que no es sencillamente algo que yo me quedo con que voy a un lugar y me congrego y voy sábado tras sábado o domingo tras domingo y eso ya me hace ser cristiano. En realidad no. La palabra nos enseña, primera de Juan capítulo 5, que el que tiene el Hijo tiene la vida. Hay muchas personas que pueden estar viniendo a un lugar, sea aquí o otro lugar donde se quiera congregar, pero sencilla y llanamente van sábado tras sábado o domingo tras domingo, pero de lunes a viernes se les sale lo que medio se le pudo entrar el sábado y terminan viviendo como el anticristo. Entonces, el cristianismo en realidad lo vive una persona que ha reconocido sencilla y llanamente que es un pecador, que se postra ante Dios, lo reconoce como su Señor y Salvador y empieza a invitar a Jesús a entrar a su vida, pero no se queda allí, sino que empezamos a caminar con Jesús y a seguirlo. Y el mismo Dios decía, el mismo Jesús en vida decía, oye, escudriñen las Escrituras, porque ellas dan testimonio de mí. Y te digo una cosa, si tú hoy, voy a arrancar con una conclusión, si tú no lees la Biblia y tú estás en este lugar y tú te haces llamar cristiano, mi hermano, no eres cristiano. Porque si tú no tienes hambre de buscar lo que Dios te dice, entonces sencillamente no tienes una relación con Él. Vamos a las raíces de la iglesia. La iglesia cristiana tuvo sus raíces en el judaísmo. Jesús fue judío, ¿cierto? Los primeros apóstoles fueron judíos. Las primeras iglesias fueron judías. Las personas que escribieron el Nuevo Testamento se basaban en la Torá, que fue doctrina escrita por judíos. Así que la iglesia cristiana es judía. Vamos a ver, a la luz de la palabra, el primer retrato que tenemos en sí de la iglesia en la Biblia. ¿Me ayudan porfa con Hechos 2:42? ¿Quién está por allá? Dice, se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. Vamos a concentrarnos un segundo por sencillamente la primera fracción. Se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles. Otras versiones dicen, Reina Valera me gusta, dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Los cristianos del siglo I en realidad eran discípulos. No eran personas que sencillamente iban sábado tras sábado a un lugar, sino que eran personas que entre semana tomaban estudios con los apóstoles, llevándolo al contexto de hoy, venían a la academia, se congregaban, buscaban grupos de crecimiento, buscaban zonas y tenían un hambre constante de querer conocer más de Dios, de querer integrarse más con Él. Sencillamente los que manejan una relación sábado tras sábado son religiosos, eso se llama religiosidad. No es una relación, sencillamente es religiosidad. Si tú tienes una relación, tienes hambre por la verdad, tienes pasión por Dios. Y Jesús, a través de su Espíritu Santo, te da un fuego que es inextinguible, nada lo puede parar. O sea, tú quieres absorber todo, quieres estar en todos los chorros. O sea, oye, incluso aquí a veces hemos escuchado personas que pueden hablar de la otra y decir, ven acá, pero oye, fulanita la veo todos los días en la iglesia. Va los lunes, va los martes, va los miércoles, hasta el domingo. En realidad solo va los sábados. Ahora, ¿tienes hambre tú de verdad de buscar a Jesús en tu casa? A pesar de que no vienes a la iglesia, no quiere decir que si no vienes no eres cristiano. Ojo, no me malinterpreten. Pero en tu intimidad, ¿sí buscas de Jesús? ¿Sí lo haces o no lo haces? Ahora, para terminar aquí como la introducción. Cuando nosotros empezamos, vamos a leer la siguiente parte, ahí estamos. Después de decir que seguían, no, porfa, regresa a Arley donde estábamos. La segunda sección dice, se mantenían firmes también en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. Fíjense que resalta cómo se mantenían firmes en comunión. A ver, los primeros cristianos, eran discípulos y aparte de ser discípulos, también perseveraban en la comunión los unos con el otro. Comían juntos, andaban juntos. Es decir, que si tú eres cristiano, tus mejores amigos tienen que ser cristianos. ¿Por qué? No es camisa de fuerza, o sea, no estoy diciendo que si tú tienes un amigo que no es cristiano le dejes de hablar, porque si no, ¿cómo le predicas? Pero
Una persona que no tiene a Cristo en su corazón, ¿qué comunión puede tener con una que sí lo tenga? O sea, ¿qué comunión puede haber entre la luz y las tinieblas? No puede existir, sencilla y llanamente. Entonces, si tus mejores amigos no son cristianos, es un punto para que te empieces a analizar. Entonces arrancamos con esto porque estas características eran importantes, porque después de que se conforma la iglesia como tal, arranca de una la persecución. Arranca de una, así como a Cristo lo persiguieron y lo atacaron, lo mismo iba a pasar con los cristianos. Entonces, estas personas que tenían esta característica empezaron a ser atacados. Hechos 7, 54 al 56, vamos a leer. Dice: y oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, están hablando de él, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo: he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y echándola fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Siguiente. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiéndole dicho esto, durmió. Esteban fue apóstol del Señor Jesús y fue el primer mártir de la iglesia. Fue el primero que tuvo los pantalones de decir: estoy harto de que exista tanta religiosidad en este sistema, y corre, se va a donde están los religiosos y empieza a decirles las verdades de Jesús, y pasa lo que acabamos de ver. La persecución oficial contra los cristianos comienza en el año 64 después de Cristo. Arrancó con Nerón, un romano, y esta persecución duró 6 días y 7 noches. En esa persecución se asesinaron a más de 2 millones de cristianos. ¿Cómo sabían que era cristiano? Ya vimos las características que tenían los cristianos. Estaban plenamente identificados, vivían juntos, se amaban, lo reconocían porque se amaban, como la misma palabra lo dice. Y en ese exterminio murieron 2 millones de personas. Y la forma de asesinarlos era bastante cruel. Los llevaban a las plazas de los pueblos, los metían en los coliseos y le soltaban fieras, le soltaban perros hambrientos, le soltaban tigres, le soltaban leones a que se los comieran vivos. Y Nerón desde arriba decía: oye, pero están viendo que se van a morir, nieguen a ese Jesús y reconozcanme a mí como su Dios. Y la gente no lo hacía, al igual que Esteban, porque estaban llenos del Espíritu Santo y sabían que si algo les pasaba, a lo mucho si un león le arrancaba una arteria o una vena principal, podían sufrir 45 segundos máximo de dolor, pero sabían que después de eso tenían una recompensa bien merecida, sabían que lo estaban esperando. Entonces arranca en ese año 64 como tal la persecución con los cristianos. Después pasa el tiempo, mueren los apóstoles y surge un grupo que se llamaban los padres apostólicos. Eso fue siglo II, siglo III. Surgen estos padres apostólicos y son los primeros abanderados después de los apóstoles en seguir conservando las doctrinas cristianas con celos, con recelo. Era una doctrina sana, pero que poco a poco se fue permeando. Entonces, en esos 2 siglos, siglo II, siglo III, hubo unas ramificaciones que se empezaron a crear. Salieron los apologistas que defendían la fe, salieron los polemistas que defendían las herejías, y empezaron a surgir los primeros teólogos que con la teología buscaban enfrentarse a las herejías que estaban saliendo en la sociedad. Herejía, bueno, entiéndase por herejía todo aquello que va en contra de la enseñanza real y viva de la palabra de Dios. Todo aquello que es contrario lo consideramos herejía. Entonces pasan estos 2 primeros siglos, ¿vale? Muere Jesús, pasa lo de Esteban, pasan 2 siglos. Hasta aquí se forma más o menos en el año 330, estaba Constantino, era un emperador. Constantino vivía de guerra en guerra, y en un día de esos que iba con todo su ejército, él ve que se abre el cielo presuntamente y ve una cruz y ve un texto y una voz en su cabeza que le dice: bajo este símbolo conquistarás a las naciones y reinarás. Desde ese momento, siglo III, ya en el 330, se adopta en la cultura romana la religión del cristianismo. Se forma oficialmente como una religión.
Ya el cristianismo dejó de pasar de ser la relación que tenían los seguidores aferrados de Jesús a ser algo religioso. Pero habían pasado estos 300 años y todavía no existía el Papa. O sea, vamos a derrumbar de una vez los que dicen que Pedro fue el primer Papa. Es totalmente falso, porque entonces ¿quién fue el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto Papa si habían pasado más de 3 siglos y no había papado? ¿Ok? Entonces Constantino, en ese siglo, después del 330, nombra por primera vez al obispo. Cogió al obispo de Alejandría y Constantinopla y lo nombra pontífice. De hecho, el obispo es quien le dice: yo necesito que tú me llames pontífice. Pontífice viene del latín pontifex, que significa creador de puentes. ¿Por qué? Porque este señor se creía con la capacidad de decir: es que yo soy el puente entre ustedes los mortales y Dios. Sobre la palabra de Jesús que decía: yo soy el único camino, la verdad y la vida. Sobre eso este señor fue capaz de pisotear e instaurarse como pontífice. Tiempo después le subieron un poco el rango y lo llamaron vicario de Cristo, que significa representante de Cristo en la tierra. Pero a todas estas no había todavía instituido el papado como tal. En el 395, con toda la influencia de este señor, se instaura un decreto que dice que todos los que son, como ya se había adoptado en la cultura romana el cristianismo, entonces se coloca una ley que dice que todo aquel que es nacido de padres cristianos es llamado cristiano. Y ahí es cuando nace la tradición de que, bueno, por tradición, valga la redundancia, nosotros heredamos la religión de nuestros papás por ese decreto. Pero no fue sino hasta el siglo VI, ojo, siglo VI, que se escucharía por primera vez la palabra papa. Ahí en el siglo VI, en realidad en el año 590, se nombra el primer papa. El primer papa se llamaba Gregorio I. Y mágicamente, no quiero que esto suene irónico, ¿ok? Ni quiero que suene hiriente, sino que es absurdo, porque la función del papado se suponía que era llevar a Dios a la gente, y la primera orden que da este papa en el año 590, cuando se instaura, es: muchachos, esto que se llama la Biblia, nadie lo va a leer. Y se cierra la Biblia, que antes era pública, aunque no estaban pues muy regada por todo el tema de la imprenta, pero aún así se prohíbe la lectura de la Biblia. Se mandan legiones de soldados a recoger la Biblia en todos los lugares donde había, en todos los conventos, en todos los monasterios, se recogen las Biblias y se prohíbe por decreto leer la Biblia. Entonces, toda persona que leía la Biblia era considerada una persona hereje, que estaba en contra del mandato de Dios. ¿Y qué pasó? Quien no conoce lo que dice aquí, se traga cualquier cosa. Yo me puedo estar parando aquí y decirle cualquier locura, y si ustedes no tienen esto en su cabeza, en su corazón, en su cuerpo, en su espíritu, se las van a tragar. ¿Por qué? Porque no tienen cómo refutarlo. Y eso fue lo que pasó. Estando en ese siglo VI, se cerró la Biblia. ¿Y qué pasó? Había rienda suelta para que el hombre empezara a meter en la religión toda una serie de locuras que se le ocurría, y no había forma de refutarlas, porque no había verdad que leer para poderla encontrar. Y en todo ese transcurso hasta el día de hoy se ingresan más de 30 herejías fuertes en la iglesia, ¿ok? Aquí no estamos hablando de iglesia católica romana, de iglesia evangélica, estoy hablando de la iglesia como tal. Ni siquiera se habían creado las ramificaciones en este momento. Entonces, arrancan con las herejías. Vamos a empezar a ver, por favor, unas. Estamos en el año 375 después de Cristo. Lo primero que se instaura es: los santos son intercesores de nosotros, volándose lo que Jesús había dicho, ¿ok? Año 450 después de Cristo. Celibato sacerdotal. Nadie que quiera servir genuinamente a Dios puede casarse. Eso es totalmente absurdo. La palabra de Dios no dice eso. Al contrario, dice que la esposa de la persona que quiera hablar de Dios tiene que ser una mujer virtuosa, una mujer decente. Va en contra totalmente de lo que colocaron ahí. Año 566. Esta es genial. La extrema unción. Tiene un nombre hasta chévere. La extrema unción fue algo que se instauró, que decía que si tú te estabas muriendo
y tú eras el ratero más lacra que podía existir, eras la porquería más grande que había en la época, y ya estabas agonizando y no te morías, pero llegaba alguien corriendo, un sacerdote que tenía la potestad de hacerlo y te decía: ¿sabes qué, hijito mío? Tus pecados te son perdonados. No importa lo que tú hubieses hecho, no importa si en realidad aceptabas a Jesús como Señor y Salvador, no, importaba era la extrema unción. Era un superpoder que decía que alguien podía ser salvo y poder acceder al reino de los cielos, volándose todo lo que estaba escrito en la Biblia. Año 580 se establece el agua bendita. Con el agua bendita se hacía de todo, o sea, eso era mágico. Estabas enfermo, agua bendita. Tenías mucha hambre, agua bendita. O sea, se vuelve eso una locura, ¿vale? 1190. Esto es una de las más aberrantes. Se comienza a vender la salvación. Se arranca toda una campaña diciendo que si tú podías pagar X cantidad de dinero, por cada cantidad de dinero, tú podías acceder a X cantidad de años de redención en el purgatorio. Esto se metió al mismo momento en el que se ingresa en la creencia de la iglesia de que podemos, después de morir, vamos a ir a un lugar en el cual debemos pagar por nuestros pecados miles de millones de años y después ir al cielo, ¿ok? Eso se instaura con esta misma creencia. Entonces, precisamente por eso, mira, oye, la fórmula perfecta si tú quieres hacer dinero: coloca el problema y coloca la solución. Hace 4 o 5 años vivimos la crisis del Zika. Yo creo que el mosquito ese le dio un poco de gente aquí que daba un dolor terrible. El Zika, años atrás, como 3 años atrás de que diera la epidemia, fue descubierta por un grupo de científicos que desarrollaron la vacuna, y los mismos señores se encargaron después de regar el virus a ciertos lugares, ríos y demás, para que se esparciera. Y después, señores, es que espérate, aquí te tengo la solución. Entonces, creas el problema, colocas la solución, te tapas en dinero. Creas el problema, el purgatorio. Creas la solución, págame, y si me pagas, te saco 5,000 años de redención por cada monedita que me des. 1198. Comienza la Inquisición, una época oscura, horrible y tétrica de la iglesia. Nada más entre los años 1540 y 1570, el Vaticano dio la orden de matar a más de 1 millón de personas en nombre de Cristo. Totalmente absurdo. ¿Para qué se hacía? Para poder mantener el poderío político que ya tenían en el momento, y ahorita vamos a hablar más de eso. Pero era totalmente fuerte. Yo creo que muchos de aquí ya conocemos eso. 1215. La transustantación y la misa. La transustanciación es el rito mediante el cual alguien puede coger un objeto llamado hostia y de convertirlo de ser algo de harina o levadura, no sé, y decir: ok, esto que es un objeto X es ahora la carne de Cristo. Esa es la doctrina que se cuela allí en todo ese periodo donde no se leía la Biblia. Y eso entra también con la misa. La misa, voy a leer literal según el Segundo Concilio de Trento, dice: la misa es la repetición del sacrificio de Cristo por los vivos y por los muertos. Esa es la definición, ¿ok? Definición del mismo concilio que lo creó. Basándose nuevamente por la faja, todo lo que la palabra nos había enseñado. De que Jesús murió una vez y para siempre. Jesús no necesita volver a morir 1500 veces. Porque si no estuviéramos celebrando Yom Kippur unos días atrás, que fue el día en que los judíos celebran Yom Kippur. Jesús murió una sola vez y para siempre. Y también, bueno, algunos dirán: no, pero es que Jesús dijo: ok, hagan la Santa Cena en mi nombre. Sí, háganla, y dijo: háganla como en conmemoración de mí, para que me recuerden, no para que me coman. O sea, es totalmente diferente. O sea, no, es que locura. 1303. Fuera de Roma no hay salvación. Si tú no eras discipulado por alguien que estuviera en esta misma línea, no eras salvo. Si tú vivías en América, en Norteamérica, llegaba alguien a predicarte, pero no era directamente de Roma, no eras salvo. 1546. Se agregan en la Biblia los libros apócrifos.
Son libros que en los primeros concilios, los primeros padres apostólicos no habían avalado como libros que tenían la suficiente veracidad para ser incluidos en la Biblia, ¿ok? Se empiezan a agregar a los primeros tomos que ya estaban establecidos. Por eso hay unas Biblias que tienen muchos más libros que otros. 1634. Aquí empieza una época más oscura y es, solo el Papa puede decir quién es santo. Empezaron a considerar de que el que era santo era una persona que no pecaba, intachable, perfecta, cuando en realidad la misma palabra nos enseña que la santidad en realidad no es un estado, sino un proceso. Es un proceso de santificación en el cual todos los días procuramos ser más cercanos, o sea, ser más parecidos a Jesús, buscar ser más íntegros, pero en realidad no es un estado final, porque no hay uno bueno. Jamás vas a poder ser santo, es imposible, si no, no necesitáramos a Jesús. ¿Ok? 1860, la cereza del pastel. Se declara la infalibilidad papal. ¿Cómo así? Que lo que diga el Papa es ley. No se podía contradecir. Si el Papa decía esa pareja azul, por más que fuera verde y todo el mundo dijera que era verde, si él decía que era azul y tú ibas en contra, mira, te bonchaban la cabeza. Entonces fue en ese siglo, precisamente en el siglo XVIII, donde el Vaticano era el estado con más dinero y poderío del mundo. Nada pasaba, absolutamente nada pasaba sin que ellos dieran el aval de eso. Por ejemplo, el rey de X lugar se quería casar con la hija del rey de X otro lugar. No podían si el Papa no decía sí. ¿Por qué? Porque movían todos los hilos, absolutamente todo. Era la nación más poderosa que existía. En dinero, podían mover campañas a través de las cruzadas, ya se habían hecho por millares de dinero, por todas las locuras que estaban haciendo en todos los lugares. Recopilaban ese tesoro, lo tomaban para ellos, seguían cobrando por la salvación. Ojo, voy a regresar un poquito. Cuando empiezan a instaurar el tema de cobrar por la salvación, se ingresa en la sociedad toda una cultura de total libertinaje. Porque si tú podías sencillamente adulterar, o tú podías fornicar, hacer X o Y cosa, y después tenías un par de moneditas, tú hacías esto, las depositabas en unas urnas y ya, eras salvo enseguida. La sociedad estaba totalmente desatada. Y lo peor, todavía, siglo XVIII, estábamos en esa época, en esa línea de tiempo, todavía era prohibido leer la Biblia. No había Biblias en las calles, ni siquiera abiertamente en los monasterios. Empiezan a cambiar las cosas. 1961 se abre nuevamente la Biblia. Llega un papa que se llama Juan XXIII, que la verdad era bastante carismático, la gente del pueblo lo quería, y cuando este señor lo nombran como papa, resulta que él empieza a estudiar la Biblia y se empieza a dar cuenta de muchas cosas que estaban pasando en la sociedad versus las cosas que decía la palabra, y dijo, ok, estamos totalmente errados, estamos totalmente mal, y empieza a intentar ordenar las cosas. Ojo, mira, estamos hablando 1961, o sea, no te estoy hablando de que eso es viejo, eso es reciente. Bueno, aquí estamos gente joven, de pronto los mayorcitos que puedan estar aquí podían tener 5, 6, 7 años en esa época, que es mi mamá que está por aquí de casualidad. Pero es muy reciente. O sea, en esa época, ¿qué pasaba incluso? El mensaje se daba en latín. O sea, se daba en latín aquí en Colombia. O sea, estaba en Colombia, se daba en latín. La gente aquí no sabe de latín. ¿Qué caramba? O sea, ¿qué mensaje puede llegarle a la gente si le están hablando en otro idioma? Y para rematar, era lo que el clérigo quisiera decir al pueblo y pare de contar. Jamás te decían, hermano, ven, pásale, nada. Entonces este señor, que la verdad me cae muy bien, abre la Biblia. Y al hacer eso, obviamente, empiezan a alinearse cosas. Él incluso fue el primero que ingresa incluso en la religión católica ortodoxa, católica romana, el hecho de empezar a quitar las imágenes. Este señor dijo incluso, vamos a quitar las imágenes. Pero tuvo todo un vuelco eso, y eso es otra historia total. Sabemos cómo estamos el día de hoy en esa parte. Pero
lo bueno es que la palabra se abrió. Y aparte de que se abren las escrituras, se empieza a por lo menos dar el mensaje en un idioma que la gente podía entender. Imagínense, eso pasó desde que se había prohibido en el siglo VI hasta en 1590, hasta ese año, 1371 años. 1371 años en donde el humano, a través de su religiosidad, tenía vía libre de meter toda la locura que quiso meter. El daño que eso le hizo a la iglesia es inmenso. O sea, inmenso. Por más que la Biblia se haya abierto después, eso tiene unas raíces y tiene una profundidad tan compleja y está tan arraigado de que al día de hoy esas doctrinas no se han podido arrancar de cierta ramificación de la iglesia. Voy a saltarme ahora un poquito más cercano, año 2000. Ojo, aquí solo hemos nombrado algunas cuantas, nos hemos volado un poco, ¿ok? Eso lo pueden estudiar ustedes, esta información es totalmente pública. Pero en el año 2000, esta es una que me pareció interesante porque es muy actual. Se declara a María como corredentora de nuestra salvación. O sea, no solo Jesús fue suficiente, sino que María también fue medio por el cual la salvación y la redención llega a nuestras vidas. Bueno, esa fue como una línea de tiempo de las herejías, una de las más radicales que se pudieron haber dado, que como les decía, hicieron un daño incalculable en la sociedad, ¿vale? Regresando un poco en eso del siglo XII, siglo XIII, en todo ese periodo, eso no fue sencillamente de que ellos hicieron fiesta abiertamente y hicieron lo que quisieron. Hubo gente que quiso oponerse a esos movimientos y vamos a ver la historia un poquito de ellos. Arrancamos en ese periodo, siglo XII, siglo XIII. ¿Me ayudas con la siguiente imagen, porfa? Petrarca. Vamos a hablar de 4 hombres aquí. Petrarca. Petrarca fue caudillo del Renacimiento italiano. Y Petrarca fue, en todo ese movimiento, cuando ya el Vaticano estaba totalmente consolidado, se metió allá, él tenía bastante influencia en la sociedad, así que tenía bastante acceso a las instalaciones de la iglesia, entró al corazón más arraigado y empezó a gritar: cueva de ladrones, ustedes son el infierno. Empezó a gritarles allá adentro. ¿Por qué? Porque estaba regándose la doctrina de que tienen que pagar para poder ser salvos. ¿Y qué pasó con este señor Petrarca? Lo crucificaron. Mira, primero. John, este apellido es Wycliffe, se pronuncia ese apellido. John Wycliffe. Fue profesor de la Universidad de Oxford. Y el señor empezó a predicar en contra de toda la tiranía y el poderío negativo que tenía la iglesia. Él es el primero que empieza a decir: estos señores están diciendo esto, pero no puede ser cierto, no podemos creer en un Dios que sea así. Y empezó a defender el derecho de que el pueblo pudiera leer la Biblia. Y empezó a crear manifestaciones sociales para decir: ven acá, pero si estamos supuestamente creyendo en una doctrina, una religión que profesa de un Dios y que ese Dios nos deja un escrito, ¿cómo así que el pueblo no tiene acceso a ese escrito? Es como un poquito absurdo. Entonces fue uno de los primeros que tuvo los pantalones y empieza a armar un movimiento social. Pero adivinen qué pasó. Lo mataron a piedras, a él y a un pocos seguidores. Otro señor, Jan Hus, rector de la Universidad de Carolina de Praga, y fue discípulo de John, del anterior. Fue uno de los que alcanzó a sobrevivir a la matanza. Pero este señor empieza a rechazar unas enseñanzas muy específicas. Él enseña a rechazar las enseñanzas puntuales del purgatorio, y él empieza a crear también otro movimiento, y fue mucho más grande que el de su maestro. Pero fue quemado, lo colocaron, lo de él fue peor. Lo colocaron en la horca, y mientras se estaba ahorcando le prendieron fuego en una hoguera. O sea, no fue suficiente ni crucificarlo ni darle piedra, sino más cruel, para dar un mensaje de: ojo, si estás en contra de lo que yo digo, porque soy el Papa, lo que yo digo es infalible, si yo digo no la puedes abrir y la abres, esto es lo que te pasa. Era una era de total opresión. Y por último, de estos 4 personajes tenemos a
Girolamo, que le llamaban Jacobo, Savonarola. Este señor, él denuncia algo muy cruel que pasaba y él empieza a denunciar la iniquidad que había con relatividad al sensualismo en el Vaticano. ¿Cómo así? Primero, estaba pasando que estaban nombrando papas de 12 años. El papado empezó a hacer algo de tradición, ojo. O sea, enfóquense de que estamos en un momento en el que la religión en realidad era el mecanismo por el cual se gobernaba. Era un gobierno más. Entonces, tenía que pasarse por tradición el reinato, por así decirlo, la batuta a una persona que yo pudiera controlar. Entonces, de forma tradicionalista, se empezó a pasar este poderío y habían papas que tenían 12 años. Ustedes pueden buscar en la historia de todos los papas que ha habido, habían niñitos de 12 años, 13 años, niños. ¿Con qué cordura podían dirigir a un movimiento como este? Obviamente habían personas que movían los hilos atrás. Y lo peor, que era la denuncia fuerte que hacía este señor, de esas personas que estaban denominando, más del 45% eran homosexuales, abiertamente homosexuales, y había un movimiento totalmente homosexual dentro del Vaticano, desde niños que tenían 12 años. Entonces, Jacobo abiertamente hizo un movimiento muy fuerte. ¿Y qué hizo el Señor? Él dijo, ok, él era un monje, y dijo, ok, yo no voy a hacer una revuelta porque no quiero abiertamente que quede mal la iglesia. Fue al Papa de ese momento, que era Alejandro VI, y le dijo, mira, está pasando esto, vamos a arreglar las cosas. ¿Qué le dice el Señor? Ahí, ¿sabes qué? Quédate callado y te ofrezco ser obispo. Eso suena hasta política actual, o sea, ahí, ¿sabes qué? Quédate callado y tienes un puesto en la alcaldía. Entonces, te ofrezco ser obispo y te quedas callado. Pero el Señor, obviamente, si está ahí en la imagen es porque no lo hizo. No lo hizo. Y también lo mataron, lo prendieron, lo quemaron vivo, mientras la gente le tiraba piedras. Empezaron, fíjense, todas las mezclas de posibles muertes sádicas que podían tener. Orden de la propia iglesia. Pasan 19 años de la muerte de Jacobo y vamos a la siguiente imagen, porfa. Y sale este señor al ruedo. Martín Lutero. Este señor era un monje, como muchos más de la época, que tampoco podía abiertamente acceder al estudio de las Escrituras, sino que era solo tema tradicionalista, ¿ok? Y de esa misma forma se iban pasando las creencias y era, bueno, nosotros creemos en el purgatorio, ya tú sabes que tienes que salir a cobrar por la salvación y todo, o sea, de esa era la forma de la enseñanza. Resulta que este señor estaba en su monasterio y empezó a escuchar un señor de la iglesia que se llamaba Johann Tetzel. Era súper famoso en donde él vivía, que era en Wittenberg, y Tetzel iba pasando por las calles como especie de un megáfono, llevando una urna y decía: depositen aquí sus chelines, los chelines de la moneda, y por cada chelín tienen 15.000 años de redención en el purgatorio. Lutero no había escuchado a profundidad esa doctrina, y cuando él escucha eso, él dice como, ¿esta vaina qué? O sea, en realidad yo creo en un Dios que es así. O sea, fíjense, muchas personas en la época podrían llegar a tener esa conciencia. Él la tenía y él decía, ok, pero algo debe haber raro, aquí hay algo podrido. Se escapa del monasterio, el señor se escapa, termina en una biblioteca y por algún motivo de la vida, obra de Dios, eso no hay duda, se encuentra con una Biblia y empieza a estudiar la Biblia, lo que se suponía que debían hacer los monjes de la época. Y empiezan a leer la Biblia, empieza él a leer la Biblia y encuentra un verso, Romanos 1:17. Dice: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá, no por los chelines, no por la cajita donde entraba la plata para que fuera salvo de ningún purgatorio. Sencillamente, por la fe, el justo podía acceder a la vida. Le retumba eso, le derrumba las estructuras mentales que tenía Lutero, y él empieza a comerse la Biblia de arriba para abajo, de izquierda a derecha, por todos lados. Y este señor escribe más de 95 tesis, posturas,
diciendo, ok, esto es lo que dice la Biblia, esto es lo que dicen ustedes. Era como un cuadro comparativo con 95 posturas que develaban la relación real de Dios con la humanidad, la intención real de Dios con la sociedad, versus lo que la iglesia estaba haciendo. 95 tesis. Iba mucho más allá que los antiguos señores, porque ellos no tenían fundamento bíblico para poder argumentar. Sencillamente era por lo que sentían, pero la ventaja de Lutero ante los otros era que él tenía una Biblia. Abrió la Biblia y la estudió, y ahí se dio cuenta todo lo mal que estaba en la doctrina. Entonces, el Señor sigue escribiendo, sigue estudiando, plantea estas 95 tesis y hace algo genial. El 31 de octubre de 1517 va a la catedral de Wittenberg, en Alemania. Ojo, 31 de octubre, nosotros les voy a hacer aquí un anuncio. El 31 de octubre no se celebra el Día de las Brujitas, no se celebra el Halloween. Nosotros los cristianos celebramos el Día de la Biblia, porque ese fue el día en el que Lutero se fue a la catedral y empezó a clavar las tesis en la puerta, en las paredes, por todos lados. Y ese man forró totalmente la catedral con texto de lo que realmente decía la Biblia contra lo que estaba diciendo la iglesia. Y fue el primer grito fuerte, profundo y argumentado que existió, que los puso como en evidencia con la sociedad. Además, Lutero tuvo algo muy a favor. Los otros señores tenían apoyo social, tenían el apoyo de sus grupitos que lo seguían, pero Lutero contó con algo muy bárbaro, y es que justo cuando él hace eso, se instaura en Wittenberg la prensa, las primeras máquinas de la prensa para poder hacer fotocopias. ¿Y qué hizo? Y casualmente la imprenta estaba buscando algo interesante que poder replicar para ver qué utilidad podía tener. O sea, imagínense las diosidades que se estaban dando. Entonces, ¿qué pasó? Cogieron las 95 tesis y las fotocopiaron toditas, las copiaron, control C, control V, control C, control V, control C, control V, y crearon un poco. Y en menos de 10 días, esto es increíble, en menos de 10 días de Alemania, ya las tesis estaban en España. Se regó lo que el Señor estaba diciendo. La doctrina de la iglesia ya se había regado, o sea, ya estábamos en el siglo XV, XVI. Desde el siglo VI que el Vaticano se instauró, el Vaticano estaba por toda Europa. Pero más rápido se regó las tesis de Lutero a través de la imprenta. Entonces, 10 días ya estaba regado por toda Europa. ¿Qué pasó? Hubo un movimiento social increíble. A Lutero ya no lo podían matar abiertamente como mataron a los demás, porque ya había un apoyo social que les decía, hey, si lo matan, ya sabemos por qué lo mataron, ustedes están diciendo mentiras, él ya está argumentando. Entonces, ese apoyo que tuvo el Señor le dio pues más fortaleza, y él de nuevo fue y les dijo, ok, le puse las 95 posturas estas y argumentenme, o sea, vamos a hacer un debate. Abiertamente decía ahí, ok, yo quiero hacer un debate con ustedes. Lo cita el Papa León X y lo que hace es excomulgarlo, lo saca. ¿Qué pasó en ese proceso? Lutero en realidad lo que dijo, ok, si lo que estoy diciendo es mentira, o sea, si estoy equivocado porque soy humano y me puedo equivocar, si tú se supone que tienes más conocimiento de Dios porque eres el puente entre Dios y los hombres, entonces explícame a la luz de la Biblia que lo que yo estoy diciendo ahí es falso. Demuéstrame eso. Obviamente nadie, ni el Papa ni todos los cardenales que estaban ahí pudieron hacerlo. ¿Por qué nadie pudo argumentar? Porque nadie leía la Biblia. Si nadie leía la Biblia, tampoco podían contraargumentar lo que Lutero estaba diciendo. Entonces los dejó totalmente desarmados. Al estar desarmados, no hicieron más que, hey, ¿sabes qué? No te queremos ver más aquí. Los comulgaron. Y este papa le entrega la excomulgación a Lutero en lo que se llamaba una bula papal, como un sobre, y él sale gloriosamente de la catedral con la bula papal, y lo que hace es la partió frente a todo el pueblo, y el pueblo se revoloteó. O sea, mejor dicho, había el apoyo social, porque la gente sabía por lo que vivía, porque es que lo vivía en carne propia, el abuso de la iglesia. Entonces este señor lo sentencian a morir, pero no públicamente, porque no podían hacerlo, lo querían matar. Pero los príncipes de Alemania lo esconden y lo protegieron. Y hasta ahí se sabe Lutero.
A él lo esconden, la sociedad lo protege, la alta sociedad lo protege, personas que en realidad creyeron en lo que decía, empezó él mismo a explicarle lo que decía la palabra, personas que habían decidido creer en el cristianismo por convicción, pero estaban siendo engañados, deciden proteger a Lutero, porque sabían que estaba trayendo la verdad a la sociedad actual de la época, ¿no? Y en 1529, ¿qué pasa? Ya habían pasado 12 años y el Vaticano se le creció el enano. Antes era solo Lutero y un parcito de personas más listos que escucharon las tesis, pero ya el Vaticano llama formalmente a los que seguían a Lutero y sus creencias los llamaron protestantes. Eso fue 12 años después de que Lutero se había perdido el mapa, del 31 de octubre. Ya se llama formalmente protestantes aquellos que creían en las tesis de Lutero. Y para el año 1559, o sea, 42 años después, había más de 400.000 protestantes. O sea, eso creció exponencialmente. ¿Me ayudas, porfa, con la siguiente imagen que está? Hay un resumen, obviamente, son 95 tesis, las pueden buscar, las pueden estudiar, pero se resumen en esto: solo Escritura, solo fe, solo gracia, solo Cristo, solo gloria a Dios. Ese es el resumen de las 95 tesis que Lutero clavó en la catedral. Solo Escritura, no es lo que me diga el Papa, es lo que me dice la Biblia. Solo fe, no es por obras. Yo no tengo que hacer X o Y cosa para poder ser salvo. Solo gracia, no tengo que pagar, Dios me lo regala. Solo Cristo, no es a través de un pontífice. Solo Cristo. Y solo gloria a Dios. Yo no tengo por qué rendirle pleitesía a un papa, a una persona. Ojo, no quiero que se vea que estoy atacando una religión específica, porque no lo estoy haciendo. Era lo que existía en la sociedad como iglesia. Si en su momento se hubiesen llamado pastores, hubiese dicho: la gloria no es para los pastores, es para Jesús, ¿ok? Para Dios. Ya había más de 400.000 protestantes, entonces nos habíamos quedado ahí en el año 1559, y pasa algo bien radical. Pablo III, un papa, ordena el exterminio de esta plaga que se había formado, que se llamaban protestantes, y crea un grupo que algunos de ustedes lo han podido escuchar, que se llamaban los jesuitas. Los jesuitas es un movimiento que al día de hoy todavía se conserva, pero sus raíces fueron dirigidas por un capitán, un soldado que se llamaba Ignacio de Loyola. Ignacio de Loyola sencillamente era un soldado bien sádico algunos de los que dirigían las cruzadas, que fue tomado y le dijeron: ok, ármate un grupo de élite. De los más sanguinarios que tengas, te vas a armar un grupo. El Señor los reúne, los llama a los jesuitas, y su única labor era ir de casa en casa y buscar quién tenía una Biblia y matarlo. De casa en casa, ver dónde se estaban congregando, diciendo las verdades bíblicas, y exterminarlos. O sea, era un grupo de sicarios a la orden de la iglesia para hacer todo el desastre y erradicar a estos protestantes. Y eso no les bastó. Hubo una señora que se llamaba Catalina Medici, y Catalina era la mamá de un rey de la época, y mató a más de 700.000 cristianos en un día, una noche. Una locura, totalmente. ¿Qué hizo la iglesia por lo que hizo Medici? La premió, sacó una moneda en su honor. Y había una moneda que se llamaba Medici. Como todas las cosas que pasan en este mundo obran para bien y Dios tiene un control de todo, esa persecución se dio también con un objetivo. Y es que al ser perseguidos, las personas se tenían que esparcir para que no las mataran. Y eso hizo que el cristianismo se regara. Termina el cristianismo llegando a Norteamérica, a todas las naciones. Como por ejemplo, Norteamérica fue una nación que se fundó en bases cristianas. Entonces el cristianismo se esparce por todo el mundo a raíz de esa persecución que se había formado. Entonces Dios nos regala a través de esa rebelión que tuvo Lutero y todos estos hombres anteriores, las bases para que la gente empezara a tener verdadero conocimiento bíblico, y después se forma una persecución para que ellos con ese conocimiento empiecen a correr por todas las naciones y llevar las verdades a todos los rincones del mundo.
Ahora, siguiente imagen, por favor. Al día de hoy, ¿cómo estamos? En la actualidad, ¿cómo podemos ver esto? Voy a un poquito antecito de la actualidad, siglo XIX, siglo XX. Arranca algo que nos da tan duro hoy día, que se llama la apostasía de la iglesia. En palabras castizas es el desastre dentro de las iglesias. Se ve todavía hoy en el siglo XXI y se ve bien fuerte. Empezamos a ver cosas bien crueles. Les voy a hablar de un par de ellas porque podríamos pasar semanas hablando de eso. Primera, el ecumenismo. El ecumenismo es un movimiento, muchos de ustedes lo han escuchado, que sencillamente dice, mira, todas las religiones llevan a Dios. Eso es lo que profesa el ecumenismo. Todas te llevan a Dios. Y tú los ves, porque año tras año se reúnen al principal de la religión X, principal de los judíos, al principal del catolicismo, al principal del hinduismo, los ves todos en una misma mesa, hablando y llegando a un consenso, porque todos llegan a la conclusión de que todas las religiones llevan a Dios, saltándose a Jesús, que dice, yo soy el único camino, la verdad y la vida. Nadie es nadie, llega al Padre si no es por mí. En cambio, estos señores, a través no de una de relación, sino a través de todo un sistema religioso, quieren mostrarle a la sociedad, y es lo que están haciendo, de que todas las religiones llevan a Dios. Entonces, mi hermano, si tú eres hinduista y lo tuyo es, adorar a Shiva, compa, hazlo. Y lo puedes hacer abiertamente porque Dios te va a salvar. Ese es el mensaje que se está dando hoy día, en términos mundiales. Se empieza incluso al día de hoy, y es absurdo, por eso el mensaje se llama, y lo quiero repetir, el que no conoce la historia está condenado a repetirla. Literalmente, mira, se empieza al día de hoy, ustedes lo han podido ver, van pasando canales y encuentran canales famosos donde supuestamente se habla la palabra, cómo se vende la salvación. Y te venden incluso hey, estás enfermo, mira, aquí está esta cuenta. Si estás en El Salvador, este es el número de cuenta. Si estás en Colombia, lo mandas a esta cuenta. Oye, pasan todas las naciones de Latinoamérica, varias de Estados Unidos, diciendo, manda aquí X cantidad de dinero y serás sano. O sea, es absurdo. Estoy hablándote de hoy, que puedes ir a correr a tu casa y empezar a prender el televisor y te vas a encontrar con los canales que te estoy diciendo. Otra herejía actual, eso es bastante ya de nosotros. Si no se habla en lengua, no tienes el bautismo del Espíritu Santo. Mira tú eso. Qué locura. Oye, y es algo que te colocan y es camisa de fuerza en otros lugares y te dicen, pero ya tú hablaste en lengua. Tú no has recibido el bautismo del Espíritu Santo. Oye, eso es totalmente falso. O Jesús cuando se bautizó, ¿dónde dice la Biblia que empezó Jesús a llamar y decir cosas en lengua? Ojo, no me malinterpreten, no estoy diciendo que el don de lengua no existe, sino que no es garantía de que la persona haya nacido de nuevo, ni que haya recibido el bautismo del Espíritu Santo. Eso es falso, eso no lo dice la Biblia. Uno más raro todavía, y que la risa santa. Hay una que la risa santa, y es que hay gente que le entra supuestamente el gozo de Dios y le empieza una risa que parece hasta diabólica. Oye, que eso no es de Dios, eso no está en ningún lado. Mira, uno más, este es hasta asqueroso. El vómito santo. Oye, yo he visto videos de esa vaina, no sé si ustedes, pero es una forma en la que el vómito, según te muestra la presencia de la unción del Espíritu Santo en tu vida. El vómito santo. Venta de trapos ungidos desde Israel. Salen en estos mismos canales. Oye, manda aquí X cantidad de dinero, creo que son como $100, algo así, y te mandan un pedacito de un trapo que según era el sudario de fulanito que también ayudó a cargar a Jesús en la cruz. Y si tienes ese pedacito de esa tela, mi hermano, tu casa es santa. Tú eres santo. Entonces los que lo tienen incluso que se lo pasan, se lo restrían por todo el cuerpo porque son santos. Locura. Vemos en las iglesias cristianas, supuestamente protestantes, gente retorciéndose cuando les entra y que la presencia del Espíritu Santo. Oye, Dios da un espíritu de dominio propio y de control. Dios no te va a colocar un espíritu que te pongas a retorcerte ahí. Eso es satánico, eso es una vaina rara. Eso no pasa. O sea, mira, sí pasa, pero no entiendes. Sí pasa, pero no es bíblico, ¿ok? Hay tantas cosas en la actualidad, movimientos completos. Estos son como cositas, pero hay movimientos religiosos
que te enseñan cosas y la gente las sigue porque es la verdad. Hay algo actual, muy actual, que se llama la nueva era. Es una gente que, básicamente es una gente que dicen que el arcángel Miguel bajó y le dijo a una señora en México una nueva revelación. Eso suena bastante escuchado de hoy día, una nueva revelación. Y la nueva revelación decía que ya Jesucristo había venido y que ya estaba hace como 30 años aquí en la tierra. Y le empieza a dar un libro. Y ellos tienen esa creencia y tienen una mezcolancia entre lo que dice la Biblia versus lo que dice el libro. Pero no son capaces, o sea, pero de una forma muy objetiva, se vuelan las partes donde lo que dice la Biblia va en contra de eso. O sea, sí, Jesús, y esto, bueno, aquí es muy chistoso porque hace como año y pico, hace como 2 años estuvimos en Barranquilla y Alicia, esto es aquí una cuña publicitaria, Alicia estaba haciendo un evento del tema de su foro y eso en un parque. Y había un grupo como de 20, 30 muchachitos que querían escuchar la palabra. Y yo estaba ahí pendiente, estaba jugando con un primito y pendiente que todo ahí estuviera bien. Y al lado en el parque se sientan otros señores, como unos 4 o 5 señores, abren un cartel más grande que la pantalla esa. Decía la nueva era. Y tenían un ángel allí, un mono rubio, ojos azules, que era el de la revelación. Y colocaron unos parlanticos y a todo volumen tenían la voz de un hombre, pero en realidad era la voz de una mujer, pero que sonaba como hombre, o que según era Miguel, hablando a través de la mujer, dando el mensaje, la nueva revelación. Y dije, ok, esta vaina. Y yo cogí y me fui y me senté allá con ellos. Y Alicia me quedaba viendo como que este loco que lo van a convertir. Pero yo sabía, porque ya yo había estudiado esa doctrina y ya sabía todo lo que ellos creían y todo. Y mi mamá no sabe este cuento, mira cómo me mira. Y yo me senté con el man y lo empecé a escuchar. ¿Qué creía tal? Y yo, bueno, cuando me dijo sencillamente eso, ok, que Jesús ya había venido, yo le dije, ok, busca la Biblia, busca tal verso. Y mira lo que la palabra dice, que cuando venga Jesús todo ojo lo verá, vendrá entre las nubes, vendrá glorioso, vendrá de una forma en que toda la nación lo va a ver. ¿Y cómo así que tú me dices que Jesús vino hace más de 30 años y nadie lo vio? Nadie tomó una foto, nadie tomó un video. Y ellos aceptaban de que todo lo que decía la Biblia era verdad. Y yo les dije eso y se quedaron viendo lejos y le decía uno al otro, oye, pero explícale tú. No, pero explícale tú. No, pero explícale tú. ¿Y sabes qué hicieron? Cogieron su maletín y se fueron. Ey, si nosotros no leemos esto, te tragas cualquier mentira, porque no vas a tener las bases para poder argumentar nada. Aquí en Cartagena hay un movimiento de una colombiana que se llama Melquisedel Lisbeth, una loca que dice, se hace llamar así, Melquisedel Lisbeth. Esa señora antes había empezado con que el marido de la señora decía que era Jesús, que él era el Cristo que había venido nuevamente y que ese Cristo iba a salvar a la gente y no sé qué, y tenía un movimiento como unas 400 personas en Bogotá, un movimiento grande. Y resulta que se muere el tipo y la gente dice, pero ¿cómo así? ¿Cómo no, se murió Jesús otra vez? ¿Cuándo va a resucitar? Y ella dice, no, en realidad Dios me reveló que él no era Jesús, Jesús soy yo. ¿Okay? Entonces por eso es el tema. Entonces Melquisedel Lisbeth, que antes nada más se llamaba Lisbeth, se puso en Melquisedel, dice que es Jesús y la gente la sigue y la gente le cree. Y te voy a decir un caso más extremo, y ya quizás no da risa. En Brasil, un pastor de una iglesia evangélica protestante le decía a las feligreses, ven acá, es que la esperma que sale de mí es santa porque yo soy santo, y si tú te tomas mi esperma, vamos allá atrás, eres santa y serás salva. Y oye, ¿y tú qué puedes? O sea, si aquí un pastor loco te dice eso, ¿tú qué haces? ¿Te vas? Pero ¿sabes qué hacía la gente? Bueno, y hacían cola. ¿Viste? Hacían cola. Real. La gente se cree cualquier locura si no tiene los argumentos bíblicos. Si no hay discernimiento, no tiene forma de poder contrarrefutar nada. Y cierro con esto. Otros movimientos, me ayudan porfa la alabanza para que vayan subiendo. Otros movimientos en los que
también supuestamente cristianos, tienen sus feligreses, empiezan a adorar supuestamente a Dios, movimientos de 2,000, 3,000 personas, y de repente dicen, ¿sabes qué? Dios nos está llamando ahora. Debajo de todas sus sillas van a poder encontrar un sobre. Abran el sobre y encuentran una pastilla de cianuro. Métasela a la boca y mastíquesela, que nos vamos todos para el cielo. Y se van todos. O sea, te estoy hablando de cosas reales, no te estoy hablando de cosas ni siquiera que pasaron en el siglo pasado. Y miles de casos, centenares de casos que pudiéramos seguir hablando. ¿A qué lo quiero llevar con esto? El que no conoce la historia está condenado a repetirla. Antes había censura en la lectura de la palabra. Antes te prohibían leer la palabra. Estaba cerrada, de más de 1300 años estuvo cerrada. Antes te colocaban una lanza en el cuello. Ahora no te colocan nada en el cuello, mi hermano. O sea, ahora antes, si tú ibas a leer la Biblia, ya tú sabías que te podían patear la puerta a los jesuitas, te llevaban y te prendían en una plaza. O te tiraban, en el mejor de los casos, a los leones en un coliseo. O sea, podrías tener por lo menos un poquito de argumento para no querer leer la Biblia. Pero hoy día la censura no es impuesta. La censura es autoimpuesta. Hoy día nos autocensuramos de leer la palabra. Porque me aburre, porque no quiero, porque herda, qué poco letra, yo eso no lo voy a ver. O si no, qué aburrido. Se nota que ni siquiera la has buscado por algún lado. Porque en la Biblia vas a encontrar historia de todo. Entonces, mientras sigamos manejando esa autocensura, no van a tener los argumentos de poder refutar nada de lo que nadie les diga. Lo que quiero con el mensaje de hoy es que, teniendo claro la vida de estas personas que en realidad se jugaron su vida, que ya saben cómo terminaron, apedreados, incinerados, arrojados a los leones, ese sacrificio de esas personas que mostraban el sacrificio del verdadero Redentor que fue Jesús, que no se quede en vano, que dejes de autocensurarte. O sea, nadie te va a matar porque leas la Biblia en tu casa, pero es algo que la misma sociedad te ha impuesto. Si tú hoy a esta hora estuvieras cambiándote para ir a rumbear, la sociedad te lo aprueba. Pero si estás alistándote para venir a una iglesia, tú eres el bicho raro. Eres como que, o sea, hello, ¿qué te pasa? Entonces, muchachos, la invitación es que volvamos a la palabra. Como decía Jesús, y lo dije al principio, escudriñen las Escrituras porque ellas dan testimonio de mí. Tú no puedes argumentar que eres cristiano si no conoces a Jesús. Si yo le digo a José, mira, mi mejor amigo de que en tan Cincelejo se llama David, y yo le hablo a José de David, mira, David es así, asado. Él empieza a tener una referencia de David, pero no lo conoce. Si a lo mucho le digo, oye, ven acá, mira, estás aquí en altavoz, estoy hablando con David, salúdalo. Hola David, hola. Listo, hasta ahí llega su comunicación. Lo sigue conociendo, no lo conoce. Si tú solo te limitas a venir sábado tras sábado, domingo tras domingo, y escuchar lo que alguien te dice sobre de Jesús, pero no hablas con Jesús, no conoces a Jesús. Regla de 3 simple. Y si tú no conoces a Jesús, no tienes una relación con Él, no te llamas cristiano. No eres hijo ni hija de Dios. Suena fuerte, pero es la cruda realidad. Entonces, la invitación final que quiero hacerle, muchachos, es lean. Se van a empezar a encontrar con cosas que les pueden derrumbar un montón de argumentos que tengan en su cabeza. El primer acercamiento que yo pude tener con el cristianismo, no como iglesia ni nada, fue un día, los que me conocen saben esa historia, que abrí la Biblia y empecé a darme cuenta de todo lo que decía la palabra, que yo creía, y dije, ok, pero si yo creo esto, y acá dice esto, ¿por qué lo hago? Y ahí sencillamente tú te empiezas a dar cuenta de las cosas que sí van, que no van. Empiezas a moldear tu vida y a arreglar las cosas. Que las vas a seguir embarrando, obvio, porque no hay uno bueno, ni siquiera uno, dice la palabra. Pero por lo menos lo intentamos y perseveramos y estamos allí y buscamos a Cristo y queremos conocer más de Él. Y por eso, cuando lo empiezas a conocer y empiezas a tener esa relación, quieres discipularte, te quieres meter en el discipulado, quieres meterte en la academia, quieres venir al curso que hay el 29, que va a estar buenísimo.
quieres congregarte en una zona, quieres cuando llegas a la casa vienes y empiezas a escribirle al amigo que tienes en otra ciudad que también es cristiano. O sea, empiezas por todos lados a reventar, a buscar, quieres buscar la emisora cristiana que te habla de Dios. O sea, haces de todo para estar con Jesús porque tienes una relación viva, eficaz y dinámica con el único puente que existe entre Dios y el hombre. Entonces, volvamos a la Escritura. Avanza, por favor. Colócate en pie, vamos a adorar a Dios un rato. Después de tanta información, tenemos otra visión de lo que es